¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que pretende ser cortito. Dado que, bueno, estoy por salir a cumplir tareas en los domicilios. Videíto de viernes bien frío. La verdad que hacía tiempo que no hacía 2 grados bajo cero. Acá en este momento está haciendo 2 grados bajo cero. O sea que no recuerdo si el invierno pasado se llegó a temperaturas bajo cero o estuvo muy cerca de 1 grado o 2 grados. Pero bueno, nada. Eh, no es el servicio meteorológico todavía este canal. Quería hacer un par de aclaraciones, dado que bueno, yo ayer hice un video de una parodia de determinado canal con el que todos saben que yo, porque según dicen el tipo no me conoce, pero bueno, yo tengo una rivalidad, una cuestión de piel, y en un momento me sentí zarpado porque el amigo Gregorio estaba haciendo justamente una parodia de una toma de contacto con una llave de ajuste automático de la marca Total. Antes de irme por las ramas, le comento que me parece a simple vista que es de la misma calidad y del mismo material que las Stilson de Total, de Entop. La verdad que son herramientas verdaderamente resistentes y para trabajar en forma profesional, cualquiera de las tres marcas. Si bien no se ve la Inco, porque no la tengo acá en el banco, la tengo en la caja, son herramientas de buena resistencia y de alto fuste. Yo, la Stilson de 18 me he parado arriba y he aflojado lo que necesitaba aflojar en el momento. Bueno, volviendo al tema de la parodia, yo me sentí zarpado porque determinado canal sacó a la luz un video probando una llave para caños en Arruchi. Bueno, después a través de los comentarios y de los conocimientos que tiene Gregorio para acceder a determinados contenidos, descubrió que el tipo estaba diciendo que era un video viejo, que se le ocurrió liberarlo ahora, bueno, como yo suelo hacer con las charlitas del pasado. Pero ya es una costumbre del canal cuando por ahí no hago contenido o es un feriado donde por ahí se pueden sentir solos o nada, estar aburridos porque hay gente que las fiestas les pega mal, como a cualquiera le puede pasar, haya videos. Está bien, obviamente entran al canal, los videos van a estar, pero qué sé yo, a veces uno está ahí, medio suena el teléfono, una notificación, video del Tano, charlita del pasado. Yo no sé qué es lo que tienen las charlitas, las tengo guardadas como charlitas del pasado, pero no es que me pongo a mirar qué pasó puntualmente. Seguramente sea algo que acarree algún quilombo, como la mayoría de los videos, porque si son situaciones que uno puede replicar, ya lo dije varias veces, pero veo que es necesario aclararlo, por ejemplo, la toma de contacto con este martillo, no la guardé. ¿Por qué? Porque si se borrase el canal, si me censurasen, bueno, lo que sea que pase, yo compro otro y hago una nueva toma de contacto que puede que tenga los mismos resultados que este, como que pueda que no. O sea, va a depender mucho el lote o el estándar de calidad de la herramienta. Pero esos son contenidos reproducibles. Hay contenidos que uno no los va a poder volver a replicar. Por ejemplo, las roturas. Puede que una herramienta en la misma situación de trabajo, en el mismo contexto, no se rompa. Y la anterior sí. Bueno, todo eso yo lo guardo, lo vuelvo a subir y lo tengo ahí en reserva. Pasa lo mismo con los quilombos. Generalmente cuando hay chapa, que yo lo subo, a algunos amigos lo entretiene, a otros no. Pero bueno, nada, forma parte del canal, de hecho acá somos siempre los mismos. Bueno, volviendo al tema. Yo me sentí zarpado. El amigo Gregorio leyó, descubrió, él es de investigar,
Yo en el canal de la esvástica de herramientas no puedo ver lo que responde el tipo. No sé cómo se configura eso, sinceramente. Yo puedo ver si alguno de ustedes comenta, pero lo que él responde, yo veo que está la respuesta, pero no la puedo leer, no la puedo abrir. Cuando abro, no está. Bueno, cuestión que ahí nace la parodia de decir que es un video del 24 de enero del 2024, bueno, una cosa así. Recibí algunos mensajes en Instagram que se nota que no son de amigos habituales o de amigos constantes del canal, dado que pedían solicitud de mensajes. Yo lo que hice fue una parodia, fue, si se quiere, una imitación. El que es quizás un poquito más agudo dirá, hiciste una burla del tipo. Bueno, puede ser, sí. Pero no pensé que se iban a creer que la herramienta estaba trabajando de verdad. De hecho, si vieron el video hasta el final, se dan cuenta que yo bajo la morsa del banco. A mí me parecía algo como que estaba piola. Para darle un marco de contexto y comicidad. O sea, me llama la atención y estoy haciendo este video y la verdad que ni yo me lo creo. Si tuviese la capacidad y la tecnología, pondría los comentarios. Dado que, bueno, a un muchacho le dije, porque pensé que me estaba cargando, no lo podía creer. Cuando me dijo, ¿dónde puedo comprar esa llave? ¡Qué bueno! ¿Cómo resiste? Le puse un montón de caritas riéndome, 3 o 4 como a mi estilo, y le puse, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Es una llave que resiste. Porque es verdad, la llave resiste. Yo la tengo, la compré en el año 2005. Estuvo trabajando mucho. En una época a mí no me gustaba sacar las vaco del taller. Porque bueno, uno estaba en obras, se manejaba otra magnitud de trabajo en cuanto a escala. Y nada, uno estaba en obra, por ahí estaba la cuadrillita de Eduardo, ¿se acuerdan? En algún video he contado la historia de Eduardo, después, si ustedes quieren, la refresco. Pero bueno, era el que se ocupaba de hacer la mampostería, yo hacía todas las instalaciones, en fin. Y no daba para que algunas personas estén en contacto con determinadas herramientas de uno. Si bien las herramientas mías las toco solamente yo, pero bueno, tienen la habilidad de encontrarlas antes de que se pierdan y después que uno no está permanentemente cuidando las herramientas, pero el que la quiere encontrar antes de que se pierda, sí está pillo todo el día viendo en qué momento zarparlo. Es así. Entonces compré estas, que yo las compré bajo la marca. Bajo la marca. Que después Miguel me comentó que era una distribuidora que estaba en 11. Powers Tools. Es una herramienta que está conmigo del año 2005. Tengo esta, otra más, y tengo las de 1,5 pulgadas. O sea, en un momento quise comprar la más chiquitita de todas, que es la que da con la 140 de Baco, no ergo, anatomía antigua. Y bueno, después ya no pasé más por el lugar donde las compré. La 140, si bien la tengo, no es algo que se use en forma constante. Es como un chiche, llamémosle. Pero bueno, la verdad que lo que les puedo decir es que la llave va muy bien. Va muy bien, tiene un peso considerable. Tiene un peso considerable. Si yo tuviese una balanza, les puedo asegurar que estaría cerca de los 2 kilos tranquilamente. Ha desarrollado instalaciones completas, ha seguido en los service. Bueno, después obviamente uno ya la deja en el taller y haciendo cuentas, el año 2005 no parece tan lejano, pero hace 21 años, 21 años, y capaz muchos de los que están mirando todavía no habían nacido. Entonces,
es una buena herramienta. Lo que yo estaba haciendo es una parodia, porque yo esa herramienta la puedo probar en la vida real y va a dar buenos resultados. De hecho, mostraron una vez un video de una llave para caños en Errucci donde se subía un flaquito que debería pesar 40 kilos con freno y montura y la llave no acusaba sufrimiento. Bueno, yo en aquel momento tenía la banana, que es el torino que tengo en la puerta de la casa donde me crié, que lo fui desarmando todo y vendiendo las partes, pero tenía todavía las punteras del paragolpe. Entonces puse la llave, está el video, no es necesario volverlo a subir, puse la llave y me paré arriba. Obviamente yo no soy chiquito en cuanto a contextura física, en este momento debo tener 95 kilos. Y saltaba arriba, en aquel momento creo que tenía algunos más. O sea, y no parado en la cabeza, sino parado haciendo palanca. La herramienta aguanta, va bárbaro. ¿Qué es lo que me llama la atención de todo esto? Me llama la atención, lo crean o no, y no lo digo por los amigos, algunos les saqué una sonrisa, otros dijeron, bueno, que haya gente que sea tan fácil de engañar, porque fue una mentira, toda una mentira, era una parodia. De hecho, bajé la morsa del banco cuando termina el video. Y en un momento digo, ¿qué me queda probar? ¿Un martillo? Porque me acuerdo que vi un short de este tipito clavando unos clavos en un tronquito. Digo, bueno, ¿qué me queda? ¿Probar un martillo? Y en los comentarios del hilo de la conversación con uno de estos muchachos, le digo, ¿vos viste el video hasta el final? Sí, sí. ¿Viste que bajé la morsa del banco? Sí, sí. ¿Qué martillo va a probar? Me dice. Ya me di cuenta que me estaba tratando de Gil o no entendía. Le digo, no, voy a ver si pruebo un Diju que compré, que es verdad, pero bueno. Voy a ver si pruebo un Diju, bolita de 1 kilo que compré y vamos a ver qué resultados da. Bueno, voy a estar atento. La verdad, gente, quería hacer esta aclaración porque la verdad me llama la atención lo fácil que es, no diría engañar, porque no, tampoco quiero ofender a nadie, pero venderla cambiada la cosa. Qué sé yo, a veces es más fácil engañar a una persona que demostrar que la engañaron. La herramienta es buena. Lo que yo hice fue una parodia absoluta, una imitación, si se quiere, una burla. Es más, yo pensaba hacer ese mismo video pero sin sonido. O sea, como hago habitualmente, que utilizo el sonido de dicho canal y hago, ya sea herramientas para trabajar nomás o alguna parodia, pero no lo hizo a modo de short, sino de video, entonces la música no la pude utilizar, no pude usar el sonido. Entonces me vi en la obligación de decir alguna que otra pavada, como es mi costumbre. Pero bueno, la herramienta es buena. Volviendo al tema. Las que andan dando vuelta hoy en día, las que andan dando vueltas hoy en día de este tipo de llaves, sáquense de la cabeza que sea esta. Son iguales todo. Yo he contado, he comentado y he mostrado una que compré en la ferretería de Lucas que la descabecé. O sea, no aguantó siquiera el aflojar un caño de 3/4. Se partió. Me la cambió el muchacho, obviamente. O sea, ya no por una de esas, sino por una francesa Metz que estaban en el mismo valor. Me acuerdo, 5.200 pesos en el año 2000. O sea, sí, 5.200 pesos. 5 pesos con 20. En el año 2018. En el año 2018. Pero ya no son esa calidad de genéricas. Esto es una genérica que tiene muy buena resistencia. Muy buena resistencia.
Ojalá se pudiesen conseguir llaves de esas, porque les aseguro que se puede trabajar y muy bien. Tengo las Baco, las 142. Esas están en la caja de herramientas definitivas, o como dice el amigo Miguel, herramientas que van a morir con uno, como la 303 Dirimo, algunas francesas de la línea Metz, la línea 70 y de la 69 a la 75. Bueno, un montón de herramientas que ante la rotación constante que estoy haciendo de herramientas, Diju, Hadebe, ya no se ven en la obligación de salir del taller. O sea, cuando a mí una herramienta me despierta dudas al momento de hacer una toma de contacto, y yo tengo que trabajar y tengo que cumplir con las tareas, de resultado o no de resultado, la herramienta de la marca que sea que vaya a probar. Entonces por ahí llevo la caja de herramientas de uso, herramientas de uso definitivo, herramientas que van a terminar con uno, la tengo ahí, pero no la uso. No es necesario. Cuando ya la herramienta se ganó la confianza, como ser el caso de, bueno, las herramientas Watfo, las herramientas Diju, las herramientas Hadever, ya por ahí no cargo la caja de herramientas definitivas. Me manejo con las herramientas Hadever, Watfo, Diju, en top, las que estén en toma de contacto. Se puede trabajar y se puede trabajar bien en forma profesional. Por ejemplo, martillito de Inco es espectacular, ¿no? No es, de hecho, desde que entró a la cancha o entró a la cancha del Hadever, bueno, ahora no lo veo, no es la unidad que estaba buscando, pero desde que entró a la cancha de 1 kilo, el guachín no sale del taller. No hubo necesidad, no se abolla, no se marca. Bueno, resumiendo, conclusiones. Lo de ayer fue un chiste, una parodia, una burla. La herramienta es buena, pero no sé si van a conseguir ese estándar de calidad ahora. Lamento los que creyeron que era cierto. Yo no puedo creer que confíen en que eso es real. Y bueno, ahora me explico por qué ahora tengo la certeza, no tengo pruebas, pero no tengo pruebas, pero estoy completamente convencido que determinadas personas llegan al título de afamado tester de herramientas demasiado fácil. Y ya me doy cuenta por qué. Nada, les mando un saludo, voy a comenzar con las tareas, estamos cerca de las 8 de la mañana. Y a la tarde, charlita. Y si todo sale como está pensado, porque el hombre propone, Dios dispone, es el famoso dicho. Mañana vamos a hacer un video de sábado en la mañana, ordenando el taller y pasando en limpio determinados conceptos y características. Por ahí también se mete alguna anécdota personal. Bueno, como digo siempre, las anécdotas que cuento son 100% reales, son pasajes de mi vida, algunos tristemente lamentables, otros un poco más jocosos. No me enorgullece la vida, la infancia que tuve, en la adolescencia fui un tipo más feliz. Y bueno, quizás no salí emocionalmente tan sano a la vida. Eso me llevó a tener 8 parejas, o sea, conviviendo y demás. Bueno, nada, soy consciente de mis falencias. Después, bueno, siempre conociendo a alguien, arruinando lo que construí, equivocaciones de uno, pero producto de no haber salido quizás tan sano emocionalmente, que no tiene nada que ver con la psicología de uno. Si bien todos dicen que uno está loco o que es un loquito, eso lo escucho desde que tengo uso de razón.
Pero bueno, acá hay muy pocos psicólogos para poder decir si estoy loco y qué grado de locura tengo. Pero bueno, hay una locura que es la delgada línea entre ser un temerario y estar loco. Yo camino por ese renglón. He realizado cosas en mi vida, en el marco de lo técnico, y en el marco de querer sacar adelante una situación o llevar adelante un trabajo, que no las cuento porque hoy, con mi edad y mi experiencia, yo no me la creería si me la cuentan, pero yo las hice, yo las realicé. Lo lindo, como digo a veces, de todo esto es tener testigos que a veces se acuerdan mejor que uno, porque claro, lo que uno a veces hacía con determinada constancia, frecuencia y naturalidad, para el otro era una locura bárbara. Pero bueno, nada, quería hacer esa aclaración, lo de ayer fue una parodia, no entiendo en qué momento se pareció serio, pero bueno, les agradezco a los amigos el apoyo, espero haberles sacado una sonrisa. Para entender bien el video, obviamente hay que estar en el contexto de toda la saga de Quilombo, y los que están de paso no lo comprenden. Esto es un canal netamente de amigos. Los dejo, gente. Espero que tengan un excelente viernes, bueno, con la promesa de vernos en la noche, y que bueno, cada uno, si bien estamos comenzando, pero que se desarrolle y termine la jornada como corresponde o como se espera. Les mando un saludo y gracias.